Dice la palabra de Dios en Salmo 92, el justo florecerá como la palmera, estoy leyendo el versículo 14, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán y aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Entonces, este pasaje me habla de la importancia de poderme plantar, de poder echar raíces en la iglesia. Yo tengo la libertad de elegir la iglesia que bendice mi vida, ¿no? Yo creo que cada uno tenemos esa libertad, tenemos esa oportunidad de parte de Dios. Pero cuando yo encuentro el lugar, la iglesia, y que yo sé que es el lugar donde Dios quiere que yo me congregue, entonces yo debo de entender que el siguiente paso es, me debo de plantar en ese lugar. Es decir, yo tengo que echar raíces en ese lugar. ¿Por qué? Porque dice aquí que el justo florecerá como la palmera, plantados en la casa de Jehová, floreceremos. Cuando tú estás plantado, cuando tú estás bien cimentado y empiezas a echar raíces, tu vida empieza a fructificar. Ahora, la iglesia, queridos hermanos, no es un invento del hombre. Jesús dijo: yo edificaré, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús mismo es la roca, la piedra angular. Él edifica y Él ha edificado su iglesia. No es el lugar, ¿verdad? No es las cuatro paredes, sino la iglesia somos nosotros. Di conmigo: yo soy la iglesia. Ahora, si yo entiendo esta verdad, entonces es Jesús el que estableció la iglesia. Cuando Pablo o Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, Jesús se le aparece y le dice: yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Él estaba persiguiendo a la iglesia, pero era a Jesús mismo al que Saulo estaba persiguiendo. Porque Jesucristo ha establecido, Él ha fundado su iglesia. La palabra de Dios dice que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, ¿verdad? De tal manera que la iglesia local funge como ese lugar donde yo voy a crecer, ese lugar donde yo voy a echar raíces. Y como te decía, hay una gran diferencia entre ser miembro de una iglesia y dar fruto, o asistir simplemente, o estar plantado. Hay una gran diferencia entre estar plantado en la casa de Dios y decir: es el lugar donde yo voy a crecer, es el lugar donde yo quiero echar raíces, es el lugar donde yo quiero florecer, donde mi vida, mi familia, mis hijos, mi casa, yo y mi casa queremos caminar. Tú decides a dónde puedes estar, tú decides. Si tú estás de visita, eres bienvenido. Porque yo sé que hablo también a personas que tal vez vienen de otras congregaciones. Tú eres bienvenido. Pero no podemos nosotros, hoy en día está sucediendo algo en todo el mundo, y yo creo que es parte de la tecnología, de lo que tenemos tan a la mano a través de las redes, ¿verdad? Donde tenemos a cristianos yendo a muchas iglesias, ¿no? Entonces ves de repente una iglesia y dices: pues voy a esa iglesia, voy a la otra iglesia, voy a aquella iglesia, y no entendemos el sentido de pertenencia. Una iglesia te debe de dar pertenencia. Es la iglesia donde yo me congrego, donde yo quiero echar raíces, donde yo tengo esa bendición, donde yo puedo desarrollar mi vida espiritual, no solo como visitante. Ahora, recordemos que Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él tenía multitudes que lo seguían. Y siempre las multitudes han existido. Y las multitudes son aquellas que de lejos miraban al Señor. Las multitudes son las que, están, pero Jesús mismo les dijo: ustedes están solo por el pan, por los peces. Ustedes están solo porque están esperando algo. Pero Jesús tenía discípulos. Jesús tenía gente que estaba cercana a Él, que creció, que maduró, que su vida fue transformada por Jesucristo mismo. Y entonces las multitudes siempre van a estar ahí. Los que un día le dijeron a Jesús: bendito el que viene en el nombre del Señor, y aventaban las palmas, ¿verdad?, declarando que Él era el Hijo de Dios, son los mismos que días después estaban crucificando a Jesús. Porque las multitudes así son. Pero Dios no quiere que la iglesia sea así. Y antes, en la iglesia tradicional,
así aprendimos, ¿no? Tú ibas a la iglesia y llegabas y te asomabas y ahí escuchabas un poquito lo que se decía, si es que ponías atención, y te salías. No había compromiso, no había responsabilidad, simplemente decías: fui a la iglesia, yo estoy en la iglesia. No es el modelo de la palabra de Dios. Tristemente lo replicamos a veces y solamente nos convertimos en creyentes que repetimos el mismo modelo equivocado que nos impide entender lo que es plantarse en la casa de Dios. Plantarse en la casa de Dios, echar raíces en la casa de Dios, es que yo entiendo que tengo un sentido de pertenencia. Y en esta casa, queridos hermanos, Mundo de Fe, nosotros tenemos una visión clara. Y mi responsabilidad como pastor es recordarla eventualmente. ¿Por qué? Porque no somos una iglesia improvisada. No somos una iglesia que hoy nos levantamos y decimos: bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a enseñar hoy? No, hermano. Nosotros hablamos de un proceso. Nosotros hablamos porque el deseo nuestro es que cada persona pueda entrar en un proceso donde pueda crecer y conocer la palabra de Dios. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces tú vas creciendo. La escuela de liderazgo que acabamos de empezar, por ejemplo, tú puedes crecer en la palabra. Los grupos de hogar, Mundo de Fe es una iglesia celular, lo voy a decir como en la antigüita, ¿verdad? Esta casa es una iglesia celular. Creemos que los grupos de casa es una manera de crecer y de cuidarnos y de avanzar como iglesia, como en el libro de los Hechos. Y se reunían todos los días en el templo y por las casas, y tenían comunión unos con otros, partimiento del pan, oraban juntos y enseñaban la palabra de Dios. Y ese modelo de Hechos 2, Hechos 3, ese es el modelo que esta casa tiene. Somos una iglesia que creemos que los grupos de hogar, que tenemos 80 grupos de hogar, ayudan para que cada cristiano pueda crecer, cada persona pueda añadirse. Nosotros creemos que los procesos, los cursos, todo lo que se da, todo lo que enseñamos en este lugar es para que tú puedas crecer, para que tú puedas sanar áreas en tu vida, y hay todo para lo que tú necesitas, ¿verdad? Jóvenes, adolescentes, universitarios, mujeres, el ministerio de niños. O sea, hermano, el ministerio de niños es wow. Tenemos 80 maestros cada domingo ahí en ese ministerio, y cada fin de semana hacen una gran enseñanza, el alabanza en vivo, porque es una iglesia chiquita, ¿no? De pequeñito, de nuestros niños, de los chiquitos que están aprendiendo la palabra de Dios. Creemos que es importante enseñar la palabra de una manera wow para ellos, que aprendan la palabra. Entonces, somos una iglesia que hemos estructurado. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Porque creemos que cada persona debe de crecer, cada persona debe de echar raíces, cada persona debe de tener ese sentido de identidad, no solo de decir soy alguien que asiste a la iglesia, sino soy parte de la iglesia. Es más, ni siquiera decir eso es decir yo soy la iglesia, ¿no? Hace tiempo eso nos enseñaban: yo soy la iglesia, yo hago la iglesia, yo soy el que vivo, yo soy el que lo practico, soy parte de. Y en una iglesia local yo crezco, en una iglesia local yo echo raíces, ahí mi familia, mis hijos van creciendo. Y mira, es curioso, pero yo aún como pastor de esta casa, muchas veces yo, cuando mis hijos eran pequeñitos, yo mismo me preguntaba y yo mismo decía: ¿es el lugar donde yo quiero que mis hijos crezcan? ¿Es el lugar donde yo quiero que mis hijos se desarrollen? ¿Es el lugar donde yo quiero que mis hijos puedan echar raíces también? Y yo mismo en mi cachucha de papá, ¿verdad? Yo decía: sí, ese es ahí donde yo quiero, y es ahí donde yo quiero que mis hijos puedan crecer. Y mis hijos han crecido en este lugar, ¿verdad? Y eso es estar plantado. Eso es estar cimentado en la casa del Señor. Y yo quiero, en este tiempo que ya se me ha acabado, decirte solamente lo que es la visión de esta casa. Y la visión de esta casa es que cada persona que asiste a Mundo de Fe pueda echar raíces. Si tú a lo mejor dices: no es el lugar donde yo me siento bien, es otra iglesia, está bien. Cada uno decidimos dónde queremos congregarnos.
Pero aún si tú vienes de otro lugar, de otra congregación y tú dices, yo quiero estar, yo te digo, no es suficiente con que vengas cada domingo. No es suficiente con que digas, bueno, de lejitos. Yo te quiero decir, tienes que echar raíces. Y tus dones, tus talentos, tus habilidades, las puedas desarrollar para que en un futuro tú puedas servir. Así que, iglesia, yo quiero invitarte para que tú puedas tomar esta exhortación, para que tú puedas entender, y voy a seguir hablando de esto, pero para que tú puedas entender la visión de esta casa Mundo de Fe. Hablamos de un proceso, hablamos de que tú puedes y debes de caminar desde la consolidación e ir avanzando en el proceso. Para muchos, a lo mejor dicen, pastor, pues yo ya me la sé, yo ya he estudiado tantos cursos, me sé la Biblia de memoria. Es para aquel proceso. Y yo te digo, y te lo digo de verdad, no me interesa enseñarte, me interesa ver tu corazón. Y me interesa que tú puedas tomar el ADN de esta casa, si en verdad tú quieres echar raíces en este lugar. Pero es una decisión que cada uno de nosotros tomamos. Y cuando tú echas raíces, cuando tú te plantas en una iglesia local, entonces tú fructificas. Tu vida es bendecida por el Señor. Así que, querida iglesia, te quiero invitar para que tú puedas considerarlo. Tengo en mi mente una escritura que Jesús dijo en el Evangelio de Mateo: el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por muchos. Jesús no vino a esta tierra para ser servido, sino para servir. ¿Sabes? El propósito de todo cristiano cuando viene a ser iglesia, no viene a ser servido, viene a servir. La pregunta es, ¿a qué vengo a la iglesia? ¿A que me sirvan o a servir? Y ahí te dejo la pregunta. Y está bien cuando estamos en un tiempo de proceso. Un niño necesita ser servido. Los niños necesitan atención. Tú les das de comer, tú les cambias la ropa, tú les limpias cuando hacen popó y pipí, tú los bañas. Ellos necesitan ser servidos, pero llega un momento donde ese niño tiene que empezar a ser autosuficiente y la vida natural va creciendo en él. Y entonces llega un momento donde ya no solamente, ya no es servido, ahora sirve, ahora le enseñas responsabilidades. Y ahora tiene que servir. Y hace su cama, se amarra las agujetas, se pone su ropita, porque ese es lo natural de la vida de un ser humano. La vida de un creyente, escucha bien, natural. Si la vida de Cristo está en ti, mientras somos niños, nos gusta que nos sirvan. Pero el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y debe llegar el momento que yo entienda que cuando vengo a ser iglesia, no vengo solo a ser servido, sino a servir. Y cuando servimos, extendemos el reino de Dios. Yo estoy de acuerdo con aquellos que esperan ser servidos, que se enojan cuando no los atienden, cuando no los sirven, cuando están en la cafetería y alguien se les mea, ay, se enojan, y porque a mí yo tengo que tener un lugar ahí y en mi lugar en el estacionamiento. Y eres un niño que estás esperando que te sirvamos. Está bien, para eso está la iglesia, porque siempre habrá los que esperan ser servidos, pero están los que han crecido y ahora, como el Hijo del Hombre vino para servir. Cuando esta revelación llega a tu corazón, entonces tú no puedes estar en una banca sentado, porque entonces Cristo no ha crecido en tu vida. Y perdón que lo diga de esa manera, pero eso es lo natural. Cuando Cristo en ti está creciendo, entonces Cristo en nosotros, ¿verdad?, tiene que desarrollar la obra de Jesús en nuestras vidas
donde ahora me toca servir y lo hago con alegría. Cierra tus ojos, vamos a orar. Y yo quiero que esta exhortación de la visión de esta casa la puedas tomar y puedas hoy decirle a Jesús, o tú mismo reflexiones en qué lugar te encuentras. Y yo te quiero invitar para que tú tomes decisiones, para que tú tomes decisiones de echar raíces, de en verdad plantarte. Si es ese lugar, hermano, tómalo, éntrale, hazlo, no pierdas tiempo. Si no lo es, está bien, está bien. No somos la iglesia perfecta, no hay iglesias perfectas, pero sí creo que somos una iglesia sana. Y sí creo que somos una iglesia que puede ser de bendición a tu vida. Pero es la decisión de cada quien. Pero la visión que tenemos, el ADN que queremos que cada persona en esta casa tenga, es crecer, dar fruto, ser bendición, que tus dones y talentos sean llevados a más y que puedas tener un sentido claro de identidad. Y que lo que en esta casa Dios ha dado se extienda a tu vida, a tu familia, a tu casa. Padre, te quiero pedir que tú nos bendigas, que tú nos ayudes a entender esta verdad. Señor, que tú quites de nosotros toda mentalidad religiosa, equivocada, mentirosa, Señor, fuera de lugar, de solo asistir, que no trae nada, Señor. Porque ser iglesia es más que eso. Ser iglesia es ser parte, tener identidad. Señor, te pido que tú nos ayudes. Hay mucho trabajo, tú mismo lo dijiste. Levanten sus ojos y vean que la cosecha está lista. Señor, la mies, la cosecha es mucha. Hay mucha oportunidad para extender tu reino, predicar tu palabra, Señor, pero tú mismo nos dices, oren para que se levanten más obreros, para que se levanten más hombres y mujeres, Señor, dispuestos a servir como tú nos enseñaste, Padre, porque tú viniste a esta tierra para servir y no para ser servido. Y Señor, el signo de madurez es ese. Cristo en nosotros, Señor, es servir. Cristo en nosotros no puede detenerse a esperar ser servido, Señor, porque Cristo en nosotros es servir, porque para eso nos has llamado. Bendícenos, Padre, y ayúdanos a avanzar. Y gracias te damos, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Querida iglesia, que el Señor te bendiga.